Como siempre es una bendición, bienvenidos a la casa del Señor. Además hoy un domingo especial, que es Domingo de Ramos, con lo cual celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Así que hoy es un día interesante, diferente, puesto que vemos que la historia nos habla de Jesús y nos habla además de maneras que probablemente no hayamos visto antes. Quiero ponerte un poco en contexto. Como sabéis, Jesús y sus discípulos se van al aposento alto, toman ese tiempo en privado, a puerta cerrada. Y el Señor empieza, si quieres ver lo que les dice, te invito a que cojas Juan 13, 14, 15, 16, 17. Y yo creo que eso es un precioso legado que tenemos de parte del apóstol Juan, que relata perfectamente ese momento de intimidad. Si nos vamos a la epístola de Lucas, tendremos, como vimos con Frater este lunes, que la última parábola o la última enseñanza del Señor es cuando el rey se va a otro reino y les da unas minas para que administren y para que negocien con ellas. Y hay una enseñanza que es muy interesante, porque además yo creo que la palabra que el Señor nos está dando en estas semanas, hay unanimidad, es decir, hay una preparación de esta mayordomía, de este tiempo del Señor, y al mismo tiempo, y la mayordomía es la responsabilidad de las cosas que el Señor nos da, no es otra cosa, y al mismo tiempo el Señor nos está recordando pues esta última hora, este último momento, que como vamos a ver, tiene un significado espiritual precioso y maravilloso, y espero que sea de edificación en esta mañana. Así que vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y le damos la bienvenida al Señor, damos la bienvenida a Espíritu Santo en nuestras vidas. Toma tu lugar, Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Habla, Señor, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tomamos nuestra historia, en Lucas 19, 28, 31. Salen del aposento alto y iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatáis?, le respondéis así: porque el Señor lo necesita. Y es interesante que esto es justo la previa a la entrada del Rey de Reyes como futuro Rey de Israel a Jerusalén. Y es curioso con qué autoridad el Señor le habla a los discípulos. Si te preguntan, le dices que yo lo necesito. Algunos podrían decir, pues si a lo mejor no conocían a Jesús. Pero había una autoridad en esas palabras de Jesús. Había esas cosas, ¿no? Cuando Jesús dice algo, que realmente, aunque la gente no lo entienda, pero va a pasar. Y esto va a funcionar. Seguimos leyendo y dice: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y qué interesante es que aquí el Señor estaba dando cumplimiento a una palabra profética, a un hecho profético que precisamente desde su antecesor, el rey David, había sido profetizado, había sido hablado, había tomado cumplimiento en este momento. Los reyes de Israel entraban por Jerusalén en sus días de coronación, sentados en un pollino, en un asno nuevo, es decir, vehículo recién comprado. Pero significaba
la realeza, es decir, tipificaba la realeza del Señor. Era el acto simbólico de entronamiento del Señor. Es interesante que, como vemos, el Señor conocía desde el más mínimo detalle dónde iba a estar el pollino, qué le iban a preguntar. Es decir, el Señor estaba perfectamente en control. Sabía que la palabra escrita y la palabra profética dicha sobre él tenía que tomar cumplimiento, que este hecho de entrar como el rey de Israel era necesario, y que mientras había estado huyendo de todo foco, de toda atención, es decir, Jesús no pretendía ser ningún influencer, ni pretendía caerle bien a todo el mundo, pero sin embargo en este momento los discípulos empiezan a honrarle y empiezan a decirle: bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y es interesante que el Señor en este mismo momento acepta la entronación, es decir, acepta la alabanza, acepta la adoración. Y obviamente tiene cumplimiento. Y quiero que veas esto, porque es muy interesante. En el propio rey David tenemos cumplimiento de esta palabra. Precisamente cuando hablamos del cumplimiento de esta palabra, tenemos que recuperar la historia, de dónde sale esa palabra, con qué fin se ha dicho y con qué espíritu profético había detrás de la palabra. Y nos vamos a ir un poco a recuperar esto para que lo puedas ver. Fijaros que el rey David no solo restaura el reino de Israel, vuelve a traer el arca, y cuando trae el arca prepara el tabernáculo de vuelta y lo coloca en el monte Sión, en la era de Ornán, donde el día que el Señor venga ahí estará el templo, ¿verdad? Es decir, y hace algo muy interesante, y es que él reina, es decir, trae juicio sobre el pueblo. Es decir, la gente venía con sus problemas, con su historia, y estaba el tabernáculo de reunión y su cetro, es decir, su reino, estaba justo delante de la presencia del Señor, con lo cual había un reinado de justicia y había un sacerdocio simultáneo que para nosotros es ejemplo vivo y tipo de cómo debemos de manejar nuestras vidas. Es decir, por eso dice la Biblia: somos reyes y sacerdotes. Y esto es previo a David, es decir, viene del propio Melquisedec, y el propio Abraham se somete y reconoce la autoridad del rey de Salem. El rey de Salem, entendemos, Melquisedec era el propio tipo de Jesús, hecho cuerpo, hecho corpóreo antes de la venida del Señor, ¿verdad? Eso era un rey sin genealogía, pero eso se lo cuento en otro día. Pero es interesante que este salmo se le atribuye al rey David, y durante el tiempo de la edificación del tabernáculo, fijaros lo que dice la Escritura. Dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hernán y Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y esto es algo que me llamaba igualmente la atención. Había un reconocimiento de que eran hombres preparados para desarrollar funciones específicas. Pero dentro de esas funciones específicas había una capacitación espiritual que era ministrar la presencia del Señor. Es decir, profetizaban mientras adoraban, mientras alababan al Señor. Es decir, no estaban simplemente entreteniendo, no eran la orquesta que amenizaba la fiesta mientras David estaba juzgando al pueblo, sino que estaban adorando al Señor y estaban trayendo palabra profética delante del Señor. Fíjate que dice: bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Y esto es tremendo. Es decir, realmente David le da un lugar notorio a la presencia de Dios, al espíritu profético, y dentro de ese espíritu profético se componen 5 de los salmos que componen el Jalel. Y el Jalel no es otra cosa que es primeramente Salmo 113, 114, que se leen previo a la cena de la celebración de la Pascua,
que era lo que estaba celebrando Jesús en el Antiguo Testamento, y los últimos 3 capítulos, 14, 15, los últimos 4, 14, 15, 16, 17, hasta el 18, los comparten al final. Es interesante que el mismo Salmo, Esdras lo usa en la reedificación del templo, de su templo. Es decir, cuando ellos restauran, precisamente se refiere una vez más a este templo. Y dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas de hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y es muy significativo, es decir, que en esa restauración estaba otra vez el cimiento de la alabanza y la adoración profética de la voz de Dios, y sobre todo se estaba cumpliendo el corazón de Dios para toda restauración. Ahora vamos a Jesús. Y Jesús se mete en el aposento alto con los discípulos justo antes del Domingo de Ramos, que es lo que estamos hablando hoy. Y adivina qué. ¿Qué es lo último que canta Jesús? ¿Qué es lo último? ¿Cuál es la última alabanza conocida de Jesús? Pues no es otra que el Salmo 118, que dice: porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Fijaros, y quiero que entiendas esto. Sale de ese aposento alto, donde habría una unción tremenda, donde habría una unción de parte de Dios que se cortaba. Estaba en ese momento íntimo con sus apóstoles. Estaba hablándoles de talentos, de minas. Estaba dándoles visión para que supieran trabajar. Había un espíritu profético. Y cierran alabando al Señor con este salmo, como lo hizo el rey David. Así era la costumbre. ¿Sabes qué es curioso? Que si te pones a leer, y últimamente he estado leyendo un poco de esto, la biografía de Lutero, su salmo favorito, otro restaurador de la iglesia, era el Salmo 118. Y está en sus memorias. Qué curioso. Y no es curioso porque hay un espíritu profético de restauración. Hay un espíritu profético del origen de la edificación de la casa del Señor. Así que tenemos que entender que el Domingo de Ramos hay un espíritu detrás que ha sido y será, y que es clave para nosotros como pueblo, como hijos de Dios, porque tenemos que entender que el Señor estaba hablándonos a su pueblo. Y de hecho me dirás: pero si es que, David, siempre hay curiosos, como digo yo, que dicen: es que los salmos, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la antigua dispensación, eso es del antiguo pacto. Bueno, coge el Salmo 118 y lee: ahora diga Israel que para siempre es su misericordia. Ok, Israel está ahí. Ahora diga la casa de Aarón, es decir, los sacerdotes, los levitas, que para siempre es su misericordia. Y para los que tienen dudas, dice: y digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Es decir, todos estamos incluidos en este espíritu profético de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso nos es dado el ministerio de restauración, porque hay un espíritu desde este Domingo de Ramos instaurado en el cumplimiento de la palabra en la vida de Jesús. Es decir, tenemos una herencia de cumplimiento en el testimonio de nuestro Señor, que cumplió paso a paso esa palabra. Pero por eso hay que analizar la historia, hay que volver a la historia y decir: ok, ¿cómo se fortalecía el Señor? Cómo el Señor era levantado su espíritu, sabiendo que lo que le esperaba era el martirio, sabiendo que lo que le esperaba era la tortura, sabiendo que lo que le esperaba era la muerte, el rechazo, escupinajos, azotes.
una corona de espinas. Él sabía perfectamente lo que le esperaba. Pero fijaros qué corazón tenía Jesús. Dice, entonces algunos de los fariseos, volvemos a Lucas, de entre la multitud le dijeron: maestro, sea un poco más humilde. Si tú has rechazado la fama, tú has dicho cuando hiciera un milagro, no le cuentes a nadie. Si tú has rechazado la luz que estaba sobre ti. Pero Jesús responde: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Y cuántas veces, hermanos, no hemos hablado como buenos evangélicos de estas palabras? Que si callamos nuestra voz, piedras hablarían del testimonio del Señor. Y te digo algo, Dios está hablando a mucha gente. Mucha gente que se va a la naturaleza a buscar paz, a buscar reposo o a buscar un momento de consuelo. ¿Sabes qué te digo? Que la naturaleza, la creación del Señor habla del Creador. Por lo tanto, la creación ya está hablando. Esas piedras ya están hablando del Señor. Ahora, el mensaje es ese. ¿Qué estamos hablando nosotros? Y quiero que enfoques esto, es decir, era la entrada triunfante, pero era una gloria efímera, porque venía el sacrificio. Era un momento probablemente de lo más difícil de asumir, y Jesús era una persona sujeta a pasiones y deseos carnales igual que tú y que yo, sabiendo perfectamente todo lo que venía. Empieza su viaje. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Misericordia, pero porque Dios es bueno. Y él sabía que todo lo que estaba haciendo y lo que iba a padecer y lo que estaba viviendo era bueno. Había un sentimiento superior. Pero quédate con esto. La alabanza era la diferencia. La diferencia estaba en la boca de Jesús. Estaba en el corazón del Señor. La alabanza surge cuando, aunque no tengas fuerzas, aunque sepas que estás en el momento más oscuro de tu vida, en el valle más profundo, en la depresión más fea, aún ahí, alaba al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mira, antes de seguir por aquí, quiero leerte el Salmo 118 y vamos a ver más cosas de esto. Pero quiero leerte para que sepas lo que Jesús oró, lo que Jesús alabó. Porque esto fue cantado. Esto era un himno de Asaf cantado en la celebración de la Pascua. Fue el último, imagínate, o sea, todo esto es importante. Las últimas palabras de Jesús, la última encomienda de Jesús. Es decir, esto tiene un valor fundamental. Por eso tenemos que tomar la tradición y recordar qué cantó Jesús. Y fijaros lo que cantó. Es totalmente profético, es tremendo. Dice: alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga, por favor, Israel, para siempre es su misericordia. Diga, por favor, la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga, por favor, los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Al Señor invoqué desde la angustia, y al Señor me respondió poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo, con los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen, porque es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.
Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron. En el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, ardieron como fuego de espinos. En el nombre del Señor yo las destruiré. Fui empujado con violencia para que cayese, pero el Señor me socorrió. El Señor es mi fortaleza y mi canción, Él es mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las moradas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor está levantada en alto. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras del Señor. Duramente me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor, porque esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que el Señor hizo. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Oh Señor, sálvanos por favor. Oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. El Señor es Dios y nos ha resplandecido. Aten ramas festivas junto a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú. A ti te daré gracias. Oh Dios mío, a ti te ensalzaré. Alaben al Señor, porque es bueno, porque para siempre su misericordia. Cuando lees esto, no sé qué música le pondría, pero me emociona. Hermano y hermana, me emociona, conmueve mi espíritu ver la palabra profética recibida por David, cómo relata la pasión de Jesús, cómo enmarca 1300 años antes lo que iba a pasar, cómo describe perfectamente el sacrificio de Jesús, cómo describe los dilemas de Jesús, cómo describe la pasión de Jesús, las tormentas, el rechazo. Nosotros sabemos la historia desde ahora, pero en ese momento Jesús estaba haciendo la historia, estaba cumpliendo la historia en obediencia, en amor. Estaba reconociendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Él estaba totalmente sometido a la voluntad del Padre y dándole cumplimiento. Uno de los predicadores más influyentes de nuestra época dice esto y me parece muy interesante. Esto es razón suficiente para darle a Él las gracias, la bondad de su esencia y naturaleza. Por lo tanto, Él siempre debe ser alabado, sea que estemos recibiendo algo o no de Él. Aquellos que solamente alaban a Dios porque Él les ha hecho algo bueno, deberían de alabarle con mayor fervor y le deberían de dar las gracias a Él porque Él es bueno. Esto es Spurgeon. Que habéis leído la buena semilla. Él es el autor. Es tremendo. Y si tienes dudas, está en Mateo 26:30, Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Te imaginas a Jesús alabando? Wow. Me hubiera gustado estar en esa sesión de alabanza. Me hubiera gustado verlo, aunque sea por un agujerito. Pero cantaban los himnos de alabanza en ese momento. Y ya hemos visto lo que cantaban. Había una voz que decía restauración. Y hay una voz que te dice hoy restauración. Hay una voz profética
en este domingo de Ramos, que lleva el Espíritu de Dios hablando más de 3000 años, que te dice restauración. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mira, hasta el propio profeta Jeremías tiene una revelación de esto. En Jeremías 33:11 dice: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y fijaros que Jeremías no vivió la restauración, vivió la destrucción, pero había un fluir profético que hablaba de la restauración de Dios con los hombres, la restauración de Israel que iba a ser destruida, la restauración del sacerdocio, de esos levitas que se van a volver a levantar y de esos hijos que van a creer en el nombre del Señor. Es interesante que Jesús siga hablando y dice: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y mira, lo importante de este domingo es Jesús. Él es el importante. Y Él ha venido en esta mañana a través de su Santo Espíritu para que puedas tener un encuentro personal con Él. El Señor ha venido a encontrarte, aunque te encuentres en un valle de angustia, aunque te encuentres en necesidad, aunque estés deprimido, aunque te sientas solo. El Señor ha venido a encontrarse contigo. Aprovecha esta visitación de parte del Señor. Aprovecha este tiempo de parte del Señor, porque un domingo como este, hace 2000 años, había un mismo espíritu. Un domingo como este, hace 500 años, el Señor se le revelaba a hombres que buscaban de Dios. Y un domingo como este, el Señor se está revelando. Así que entiende que es vital que entiendas el tiempo de tu visitación. Que si el Señor debe ser lo primero. No, deja el afán y entiende que el Señor es lo primero. Pregúntate si has pagado tus votos delante del Señor. Pregúntate si has puesto todo lo que tenías que poner en el altar. Pregunta si realmente tú has entregado tu vida completamente al Señor. Si has sometido cada área a la perfecta paz. Porque aquí lo que hablamos es que Jerusalén no tenía paz porque no había entendido su visitación. Él era el príncipe de paz, el rey de gloria. Entraba por las puertas de Jerusalén y el Espíritu de Dios hablaba. Porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Y en esta mañana hay una misericordia preciosa para tu vida. Hay un canto nuevo para tu vida. Hay una palabra que viene del cielo para ti. Y no es otra palabra que una palabra de alabanza. ¿Qué dice? Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor. Él me ha sido por salvación. Solo puedo decir: Maranata, Cristo viene. Solo puedo decir: aleluya, el Señor viene. Solo te digo:
que en este domingo de Ramos tiene que haber un canto de júbilo y de adoración a Dios. Tiene que haber un cántico de alabanza donde levantas tu espíritu y le dices al Señor: sé que tú estás aquí, que tú estás conmigo, más allá de mi temor, más allá de mi necesidad, más allá de mi miedo, mi angustia, más allá de mi depresión. Tú estás aquí, estás conmigo, Señor. ¿De quién temeré? Tu diestra me hace valiente, tu diestra me hace fuerte. Tu cántico, Señor, es mi cántico, Señor, y tú me has sido por salvación. Por eso es de alabarte, Jesús. Porque bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Su misericordia te ha alcanzado en esta mañana. Por eso te digo, hermano, levántate, ponte de pie y dale la gloria al Señor, dale la honra a Jesús. Adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Tú eres santo, Jesús. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. A ti la gloria, Señor, te damos la honra, porque tú venciste la muerte, el pecado, y nos has dado libertad, nos has dado valentía, nos has dado un nuevo cántico, has renovado nuestras fuerzas, y tu salvación nos ha hecho libres, Señor. Te damos la gloria y celebramos, Señor, este domingo de Ramos, haciendo memoria de tu testimonio, de tu palabra, lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, dale un fuerte aplauso al Señor. Gózate en el Señor. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Señor os bendiga mucho. Los amamos. Nos vemos en esta semana.